Hola, hola, muy bienvenido a este nuevo video en donde vamos a estar trabajando con lo que es un tema muy esencial que se enseña en enseñanza media, se enseña en enseñanza básica, se evalúa en lo que es la prueba de selección universitaria o prueba de transición universitaria, el cual es el famoso concepto de estadística. Hoy día les traigo un video en donde vamos a mostrarles lo que es el concepto de cómo se trabajan las tablas en lo que es la parte de estadística. Un video que va a constar de dos partes, ya que la guía, que la pueden descargar en la descripción aquí abajito, es una guía E1, la cual tiene 3 ejercicios y la vamos a dividir en dos. ¿Okay? Los primeros 7 con los otros primeros 6, ya que los últimos ejercicios generalmente tienen un poquito más de trabajo, hay que buscar más incógnitas. Entonces la idea es de que aquí vayamos con una parte que es semifácil a otra parte que es un poquito más complicada, entre comillas, pero que en realidad no es tanto tampoco. Una vez que tengan muy claros los conceptos, que esto es lo básico y después lo que son medidas de tendencia central, entonces entendiendo eso, ahí está la clave. Ahí van a tener la posibilidad de aumentar la posibilidad de responder una respuesta correcta con respecto a análisis de tablas. Muy importante también en la vida diaria, ya que generalmente las noticias, los diarios, cuando uno navega por internet, la información se entrega con tablas y se entrega con gráficos. ¿Ok? Así que mucha atención con este video, espero que te sea de mucha utilidad. Un video que yo creo que durará tal vez unos 30-40 minutos aprox, quizás menos, pero recuerda, la lógica de los videos está en que mostrarle varias estrategias para resolver un ejercicio y que se les aclaren los conceptos asociados a este contenido. ¿Vale? Puede que por ahí esté explicado tal vez muy detallado, entonces la idea es de que todos esos detalles los vayan anotando, ojalá en un cuaderno de notas ahí al ladito. ¿Okay? Si te gusta el video le puedes dar un me gusta, además también puedes suscribirte o activar la campanita para que puedas estar al tanto de los demás videos que voy a estar subiendo, con funciones, con respecto a geometría, más de números, más de estadística. Hay muchas cosas que también quiero subir, no solamente resolución de acá, sino que también va a haber un poquito más. Así que vamos a comenzar entonces con el primer ejercicio, vamos para allá. Bien, entonces tenemos lo que es este primer ejercicio correspondiente a lo que es el DEMRE del año 2015. Se van a dar cuenta que la lógica de todos los ejercicios que vienen a continuación tienen una lógica en donde le muestran la tabla con sus datos agrupados en intervalos y además tienen lo que es la famosa frecuencia, y en este caso está representado por número de alumnos. Conceptos. Uno, lo primero que debería hacer es mirar la tabla. Sé que tengo puntajes que van desde el 0 al 50 y una cantidad de alumnos asociadas a cada uno de esos intervalos. 2 personas que están entre 0 y 9, 4 entre 10 y 19, etc. Mi consejo, lo primero que debería hacer uno es de partida contar el total de datos. Y de pasadita usted puede contar lo que es el total de datos fabricando lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada lo que tiene primero es que anoto el 2. Estos dos primeros son lo mismo. Por lo que tengo mostrado acá. Siempre la primera frecuencia con la acumulada, número 1, siempre van a ser iguales. Entonces, de aquí viene el 2 más 4 que me da 6, el 6 más 7 que me da 13, el 13 más 15 que me da 28 y el 28 más 17, el cual nos da 45. Si se fijan, este último número que está acá me representa el total. Y la técnica que ocupé para poder encontrar estos números es una técnica del zigzag, en donde uno dice 2 más 4, 6, 6 más 7, 13, 13 más 15, 28. Y así sigo sucesivamente. ¿Vale? Analizo las afirmaciones y me están preguntando por la falsa. Siempre comiencen con el total de datos. Y si le preguntan por la moda o algún porcentaje que sea fácil de calcular, entonces ustedes comienzan por eso. Por ejemplo, aquí me están hablando de la moda. ¿Qué es lo que uno debería hacer si es que esto está en una prueba, por ejemplo? Entonces, veo qué pasa con la moda. Moda e intervalo modal no son lo mismo. Recuérdenlo bien. Lo que es el intervalo modal, siempre tienen que buscar cuál es la mayor frecuencia de lo que tienen acá. La mayor frecuencia, se darán cuenta que es 17, por lo tanto, este intervalo de acá corresponde a lo que es el intervalo modal. Pero mucho cuidado, porque la moda en ese intervalo, lamentablemente, no va a estar ahí. ¿Ya? Entonces, 17 es el dato mayor, aquí tiene lo que es el intervalo modal, por lo tanto, esto de acá no lo puede deducir, no puede asegurar de que la moda esté en ese intervalo. ¿Ya? Por lo tanto, eso no necesariamente me están preguntando por la falsa, por lo tanto, ahí tendría la alternativa correcta. ¿Sí? Se fijan, a veces analizando las más sencillas salen las alternativas de inmediato y se ahorran tiempo si es que están en una prueba contra reloj. Ahora, les voy a explicar obviamente por qué son verdaderas las que están arriba, así repasamos un poquito algunos conceptos. Por ejemplo,
El A, el B y el D son los más sencillos. De hecho, aquí me están hablando el total de personas que rindieron y efectivamente son 45. Listo. No hay mucho más que analizar en realidad. Luego la alternativa A me dice que al menos 20 puntos, personas que tuvieron al menos 20 fueron 39. Al menos 20, es decir, yo tengo que contar los 20 que están acá, los 21, los 22, los 23, hasta los 29, los 30 y algo, los 40 y algo, hasta el 50. Es decir, uno lo que va a contar es eso, eso y eso. Es decir, en la alternativa B vamos a sumar el 7 más el 15 más el 17 y eso nos va a dar un total que es de 22 más 17, 39. 39, por lo tanto, la primera, absolutamente correcta. Sí. Y una lógica muy parecida con la D. En la D me dice que a lo más 19 puntos. A lo más 19, aquí tengo el 19, es un a lo más, por lo tanto considera el 19. Y acá también, chiquillos, así que mucho ojo con que calce el texto con el intervalo. Como calza, entonces yo cuento los 19, los 18, los 17, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuento esto, cuento eso. ¿Vale? Entonces, porque aquí estamos con la estrellita. A lo más 19 sería la suma entre el 4 más el 2, esto me resulta 6 y efectivamente la D es 100% correcta. ¿Sí? En el que hay que tener más cuidado tiene que ver con la mediana, que lo vamos a analizar acá. ¿Por qué con la mediana? Son pasos muy repetitivos. Cuando uno calcula la mediana, lo que busca es el dato central. Entonces, si yo tengo una cantidad par de datos, yo debo sacar el promedio. Imagínense, tengo estos 4 datos, tengo que sacar el promedio entre estos 2. Pero si yo, por ejemplo, tuviese 3 datos, el dato central corresponde a este. Por lo tanto, si la cantidad de datos es impar, es un dato central. Y si es una cantidad par de datos, vendrían a ser 2 datos centrales a los cuales hay que sacar promedio. ¿Qué pasa acá? No conozco los datos, así que lo único que pueden saber es dónde está la mediana. Nada más. Entonces, en la alternativa C me dice que la mediana está acá. Veamos. Total de datos. El total corresponde a 45 y 45 es impar. Por lo tanto, como es impar, va a ser un dato central. ¿Cómo lo calculo? Tomen el 45, súmenle 1, divídanlo por 2 y ese resultado le va a quedar 46 partido 2, o sea, 23. El 23 es una posición donde está la mediana y eso tienen que buscarlo en la frecuencia acumulada. El 2 no. Acumulado 6 tampoco. Aquí llego hasta el dato 13 y tengo que llegar al dato 23. No está. Aquí llego al 28, me pasé del 23, por lo tanto acá está la mediana. Es decir, este intervalo de acá va a tener lo que es la mediana del conjunto de datos. Ahí estoy seguro que está. No sé cuánto es, pero de que está ahí, eso vendría a ser correcto. Y de hecho, la alternativa le está diciendo acá de que está en el 30 y 39 y eso es 100% correcto. La idea es que con los ejercicios que vamos a hacer a continuación se rayen con lo que es el concepto de mediana, así que esto lo vamos a revisar mucho. Si la cantidad es impar, algunos lo que hacen es dividir por 2 al tiro. Está bien, le va a quedar 22,5, pero ese 22,5 se aproxima y le va a quedar 23, que es el mismo número que está acá. ¿Ya? Así que espero se haya entendido a grandes rasgos lo que es cómo se trabajan las tablas. Primero, total de datos, busquen la moda, intervalo modal, y después busquen lo que es porcentajes, ejercicios de enunciado, como pasa con el D o con el A, donde hay que contar. ¿Ya? Y al final, ojalá la mediana y media aritmética, que requiere un poquito más de cálculo. Así que ojalá se haya entendido y vamos con una revancha en el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 entonces, estamos trabajando con lo que es el DEMRE del año 2016. Avanzamos un poquito más con esto y es un ejercicio donde hay que analizar cuáles son las verdaderas y si es solo uno, solo dos, solo tres o una mezcla de ambas, todas, ninguna, etc. ¿Vale? Nos dan la tabla en donde tenemos el peso de recién nacidos y la cantidad de niños que fueron pesados en este determinado hospital. ¿Ok? Dice la tabulación del peso de 50 niños. O sea, ya por ejemplo aquí automáticamente uno lo que sabe es que el último número corresponde a 50. 50, insisto, que corresponde al total de datos. Se lo da el texto. Lo pueden sacar ustedes. Como le piden la mediana, saquemos la frecuencia acumulada para que practiquemos. Primeros datos iguales, ¿ya? Después, técnica cruzada aquí con el zigzag. 5 más 23 nos queda 28. 28 más 12 tenemos 40. Y 40 más 10, 50. Está todo impec, ¿vale?
Y nos vamos con lo que es el análisis. Insisto, vayan con lo más fácil. Lo más fácil tiene que ver con lo que es el famoso intervalo modal. Como me están preguntando por el intervalo modal, entonces buscamos dónde está la mayor frecuencia. La mayor frecuencia es el 23. Por lo tanto, efectivamente, el intervalo modal es ese segundo intervalo. Por lo tanto, la tercera afirmación estaría 100% correcta. Ya lo vamos a colocar acá con verde porque estamos con verdaderas, ¿sí? Aunque lo hayamos hecho en rojo, pero da igual. Más que nada para resaltar. Entonces, la moda estará ahí. Si lo preguntan, se van a dar cuenta de que la moda no necesariamente va a estar ahí. Puede que sí, pero asegurar de que está ahí, automáticamente eso queda descartado. Entonces tengan mucho cuidado con eso. La moda no necesariamente va a estar en el intervalo modal, porque la moda es el dato que más se repite. Y si ustedes dicen que está acá, no saben cuál es, ¿vale? Entonces, nos vamos con el otro, que vendría a ser el 2, por ejemplo. Y en el 2 lo que nos piden es 4 o más niños. Me representa el 20% de los datos. Dice un 20% de los recién nacidos pesó 4 o más kilogramos. Entonces, buscamos los que pesaron 4 kilos o más. Y los 4 kilos o más vendría a ser esto, ¿ya? Este último intervalo. Entonces, los 4 o más kilos lo representamos por esto que está aquí, que vendría a ser ese 10, y vamos con lo que es el análisis, que sería porcentaje. Porcentaje lo sacan al ojo. Hay algunos que tienen la habilidad, dicen, bueno, 10 de 50 es la quinta parte es el 20%, y dicen al tiro que esta vendría a ser correcta. Está bien, pero si a ustedes les cuesta un poquito más, entonces aquí va la famosa regla 3 simple que ayuda mucho, es muy generalizable en todo tipo de ejercicio. Anoto la frecuencia, que es 10, eso me representa un porcentaje que no lo saben, que tengo que ver si es 20 o no. Y lo otro que sé es que el total es 50, entonces 50 es el total, eso es el 100%, y hago la regla de 3 simple. ¿Qué quiere decir esto? Que el X va a ser igual a 10 por 100%, y eso lo divido por 50. Si hacen ese cálculo, efectivamente van a llegar a que esto es un 20%. Entonces, como es un 20% y el 20% está aquí, entonces la segunda estaría 100% correcta, ¿vale? Cálculo de porcentaje. Y por último tenemos la famosa mediana. Si quieren saber cuál es la mediana, entonces lo que vimos antes. Bueno, repetitivo, y vamos a ver si es que recuerdas bien. Total de datos. Primero, total de datos es 50 y ese 50 corresponde a un valor que es par. Como es un valor que es par, entonces aquí lo que ustedes hacen es buscar la posición donde está la mediana. Es decir, 50 dividido por 2 es 25 y además es el que le sigue, que es 26. Tengo 4 datos. Dividido por 2 es 2, pero también es el que le sigue, que es el 3. Posición 2, posición 3. Busco dónde están esas posiciones, ¿ya? Busco las posiciones 25 y 26 en la acumulada. No están, porque aquí tengo el dato 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo el dato 6, 7, 8, 9, 10. Hasta llegar al 28 me pasé. ¿Fijan? Y como me pasé, entonces significa de que la segunda vendría a ser efectivamente donde está la mediana. O sea, la mediana se encuentra en ese intervalo, por lo tanto es el intervalo mediano. Es decir, la primera también es correcta. En este caso sería 1, 2 y 3, por lo tanto la correcta vendría a ser la alternativa E, ¿vale? Un repaso de todo, insisto, intervalo modal, mayor frecuencia al tiro. Si le preguntan la mediana, frecuencia acumulada de inmediato, y hago la formulita para encontrar dónde está la posición de la mediana. Y los porcentajes, regla de 3 simple, ¿vale? Así que espero que vaya quedando más claro. Nos vamos a un nuevo ejercicio que es el número 3. Ejercicio 3, el cual me corresponde a lo que es el DEMRE del año 2020. Si se fijan, otra tabla de las mismas, con la misma mecánica, donde me piden un total, intervalos modales, interpretación, donde tengo que contar, que también podría haber sido porcentajes, que no es el caso, y un cálculo de mediana, más de lo mismo. Entonces, vamos a rayarlo. Primer paso, tengo que identificar cuál es la falsa. Leo la tabla, es el tiempo en minutos en el cual una determinada cantidad de personas estuvo en una respectiva biblioteca, ¿vale? Entonces 45 personas estuvieron entre 0 y 5 minutos, no sé, 15 personas estuvieron entre 25 y 30, etc. ¿Vale? Lo primero que vamos a identificar entonces es el intervalo modal, moda, mecánicas súper parecidas. Entonces, entre todo esto, se fijan el 45 y el 45,
corresponden a las mayores frecuencias, es decir, ese intervalo con S vendrían a ser los intervalos modales. Como esos son mis intervalos modales, lo voy a marcar en verde, entonces automáticamente la B se vuelve correcta, ¿sí? Bueno, es verdadera, pero no es la alternativa correcta en sí. Recuerden que estamos buscando la falsa, ¿ya? Busco el total de datos. El total de datos lo puedo encontrar sacando la frecuencia acumulada. O sea, primeros datos siempre son iguales, recuerden esto. El último dato siempre es el total, así que con eso vamos a encontrar el a no ser que usted quiera llegar y sumar. El tema es que si yo hago la frecuencia acumulada, automáticamente puedo analizar la que está aquí, así que mucho ojo con eso. 70, 83, 113, más 45 tenemos 158, 194 y más esto tendríamos 209. ¿Se fija? 209, ese es el total, entonces como ese es el total, entonces la A también es verdadera, pero no es la alternativa correcta, así que sigamos. Si son 209, cantidad impar, nos va a servir para la E. Pero vamos con el análisis de las demás. Fíjense, a lo menos 20 minutos fueron 158 usuarios, entonces buscamos los 20 minutos que está por acá. Es a lo menos 20. Cuento el 20, acá también. Por lo tanto, puedo contar 20, 21, 22, esos que están acá, esos también. Es decir, debería contar el 36 más 15. Y el 36 más 15, si se fijan, nos da 40, 40 y 51. ¿Ya? Fíjense, de casualidad nos dio cuál es la falsa, que en este caso vendría a ser la C. ¿Ya? 158 a lo menos ocupó 20 minutos. Y en este caso, como no es 158, automáticamente la C vendría a ser la falsa. ¿Sí? De casualidad llegamos a eso. Vamos a analizar el porqué de las demás. Por ejemplo, tiene los 15 o más minutos. 15 o más, es decir, allá me considera el 15, acá también me considera el 15, entonces sumo eso que está aquí, eso que está acá, sumo estos tres números, es decir, el 45 más el 36 más el 15. 60, 96, por lo tanto, esa estaría también correcta. ¿Sí? Y sabemos ya que la E va a ser sí o sí correcta. ¿Por qué la E es correcta? ¿Por qué? Entonces, vamos aquí. Son 209 en total. Bueno, identifico el total para la mediana. Serían 209. Esa cantidad es un número impar. Como es impar, entonces busco la posición donde está la mediana. Le sumo 1 dividido por 2. 210 dividido en 2. Y le saco la mitad, eso me queda 55. 55 es la posición donde está la mediana. Voy a la acumulada. Y fíjense, acá no, acá me pasé. Como ahí me pasé, entonces en este intervalo está sí o sí lo que es la mediana. Me dice que es desde el 10 al 15. Ah, perdón, aquí hice un mal cálculo. Sí, porque esto es 105. ¿Sí? Entonces, como esto es 105, entonces nos vamos allá y efectivamente acá me pasé. Aquí sí que me pasé, por lo tanto, la mediana en este caso estaría aquí. ¿Vale? Entonces, errores que a veces suelen ocurrir. Por ir un poquito más rápido. Entonces, insisto, 210 lo dividimos en 2, el total lo buscamos en la acumulada y nos damos cuenta aquí que es del 10 al 15, por lo tanto la E también sería correcta. ¿Cuál es la falsa entonces? La alternativa correcta sería la C. ¿Vale? Misma mecánica para este tipo de ejercicios, siempre es lo mismo. Si se fijan, tienen 3 ejercicios que han salido en PSU hace 6 años, en donde la mecánica sigue siendo lo mismo: analizar, sacar porcentajes, contar y promedios, medianas, modas, intervalos medianos, intervalos modales. ¿Ya? Así que ojalá vaya agarrando ritmo, sobre todo con lo que es la mediana, que esa es la que tiende a costar un poquito más. ¿Ya? Pero la mecánica es simplemente ejercitar, ejercitar y ejercitar. Así que para seguir ejercitando nos vamos entonces con el ejercicio 4. Cuarto ejercicio, entonces lo que tenemos es esta tabla, la cual va enfocada en lo que es dentro del año 2015. Igual ha pasado harto tiempo. Y ya dejamos de lado lo que son los intervalos y ahora conocemos los números. Si se fijan, P es un conjunto de números que es 10, 12, 13, 13, 15, 16. Son 6 en total. Y lo mismo con el Q. Si se fijan, es lo mismo hasta el último número, que aquí sube un poquito más. ¿Ya? Entonces, es un ejercicio que es bastante sencillo porque la alternativa le pide cómo son las medias aritméticas, las modas, las medianas.
Si es que son iguales las modas, si es que son iguales las medianas, moda y mediana son iguales, promedio y moda son iguales, etc. Entonces, cuento corto, aquí lo que vamos a hacer es sacar la moda, mediana y media aritmética para cada conjunto de datos. Lo más fácil, insisto, siempre tiene que ver con lo que es el cálculo de modas. Entonces, si calculamos la moda, hay que buscar cuál es el dato que más se repite. 13 en el primero, 13 en el segundo, por lo tanto, la moda de aquí es 13, la moda del Q es 13. Eso quiere decir que las modas, en este caso, para P y para Q son exactamente iguales. Ya con eso puedes buscar en la alternativa y ver dónde dice que las modas son iguales, ¿ya? Y hacer algunos descartes de alternativa, pues, si es que les gusta el descarte inteligente. En el segundo caso tenemos cálculo de medianas, y si calculamos las medianas, si se fijan, datos ordenados de menor a mayor, bien. Datos ordenados de menor a mayor, está perfecto. Entonces tenemos que buscar los datos centrales. Ya, la mediana en el fondo, uno mentalmente lo que hace es dividir mitad y mitad esto. Entonces, fíjense, esa es la mitad. Pero como no es un número exacto, y hacer una cantidad par de datos, lo que hace la matemática es sacar el promedio entre el 13 y el 13 de aquí, que son los datos centrales, y para el caso del Q es el promedio entre esos dos datos centrales. Eso, estimadísimo, nos va a quedar la famosa mediana. La mediana entonces de P vendría a ser el 13 más 13 dividido en 2, y el Q sería 13 más 13 partido en 2. Esto para que se entienda, pero alguien se dará cuenta de que esto es 13 al fin y al cabo. 13, 13, ¿sí? Entonces, como tenemos 13, 13, en ambos casos son iguales, por lo tanto, medianas tanto para P y para Q son exactamente las mismas, ¿ya? Y así vamos cerrando, porque después en la media aritmética, y esto es lo que hacen en el colegio, imagínense, tienen 6 notas. No creo que tengan esas notas, pero en este caso están hablando de un grupo de datos, que son números. Así que lo único que deberían hacer es sumar el total de datos, dividirlo por el total, y sacar la media aritmética. Es decir, 10 más 12, aquí tenemos 60, 71, 77, 79, la suma, y eso dividido por 6. Harto. Si te hacen lo mismo, fíjense, los primeros números son lo mismo, acá aumenta 1, por lo tanto la suma aquí me va a quedar 80 partido 6. Y si se fijan, las medias aritméticas son distintas entre una y otra, ¿ya? De hecho, la de acá es mayor y la otra corresponde a la media aritmética menor. Entonces ahí lo que ustedes deberían buscar, insisto, es cuáles son iguales. Y eso en la alternativa C se van a dar cuenta de que en esa le dice que las medianas y las modas de P y Q son iguales. Y eso es 100% correcto. Por lo tanto, ahí tendría la alternativa correcta de este breve ejercicio. Simplemente esto es para repasar y ver qué es lo que son modas medianas, medias, cuando conocen los datos. Pero insisto, lo que más aparece en PSU, en las pruebas, y que uno debería acostumbrarse a interpretar de mejor forma esto, tiene que ver con las tablas. Datos agrupados o datos no agrupados, ¿ya? Y pronto ya van a venir lo que son los gráficos, que también es otro temón, ¿vale? Así que nos vemos aquí en el ejercicio número 5, que ahí tiene un poquito más de trabajo. Entonces, llegado ya a este ejercicio número 5, el cual es un propuesto del DEMRE del año 2016, se vuelve un poquito más complicada la cosa al ojo, porque ahora tenemos una tabla que efectivamente es con intervalos, pero ya los intervalos no están de forma vertical, ahora están de forma horizontal, pero la lectura sigue siendo la misma. Y si se fijan, además tenemos el género de personas, que pueden ser hombres, pueden ser mujeres, y unas respectivas estaturas. Una persona que está entre ese rango de estaturas, metros, dos personas que están entre 1,56 m y 1,60 m, 10 que están en ese, 8 mujeres que están en ese intervalo, etc. ¿Vale? Una de las primeras cosas que deben sacar acá es hacer bien la lectura, obviamente es identificar que me preguntan las verdaderas, y puedo sacar el total de datos. Entonces aquí, si ustedes sacan el total de datos, les va a dar 20 en cada uno de ellos. ¿Fijan? 20 hombres, 20 mujeres. Lo que tengo entonces en este caso, mitad y mitad, ¿ya? Luego tenemos el intervalo modal. Recuerden que el intervalo modal es una de las cosas más sencillas que pueden obtener, porque lo único que deben verificar acá es cuál es la frecuencia mayor. Si se fijan, la frecuencia mayor es 10, acá la frecuencia mayor es 8, por lo tanto, significa de que este intervalo que está acá corresponde al intervalo modal. ¿Cuál es ese intervalo? Es del 1,61 hacia el 1,65. Por lo tanto, la primera afirmación al menos estaría 100% correcta. Así que solo uno
La 1 al menos es verdadera. Ahora hay que ver qué pasa con las otras. Entonces, en la segunda lo que tenemos es mediana, en la tercera involucra mediana, para mujer y para hombre. Así que sacamos la acumulada. Si sacamos aquí la acumulada, fíjense, vamos a hacer entre paréntesis los valores acumulados para no hacer otra tabla. Ustedes tienen que ver la mejor estrategia. Si la quieren reconstruir esta tabla para que les sea más fácil, está bien. Entonces, vamos a colocar entre paréntesis, acumulado hay 1, acumulado ahí tenemos 3, acumulado hay 13, acumulado hasta acá al final tenemos 20. Y por otra parte, tenemos acumulado 4, acumulado 11, más 8 hay 19 y llegamos al total de 20. La mediana de mujeres, me tengo que fijar en lo que está en verde. Por lo tanto, la mediana de mujeres es 1,56 a 1,60. Vamos a ver. El total de datos, pues esto ya llega a ser repetitivo después. Total de datos, 20. El 20, ¿qué es lo que es? Par, perfecto. Como el 20 sabemos de qué es par, entonces aplicamos la fórmula que es el 20 dividido por 2. Me da 10. Es par, son dos datos centrales. Busco el dato 10 y 11 en la frecuencia acumulada y vemos aquí 4 no, 11 me pasé. Como me pasé ahí, entonces significa de que 1,56 al 60 vendría a ser donde está la mediana. Por lo tanto, lo que está acá vendría a ser efectivamente 100% correcto. ¿Sí? Recuerden, muy repetitivo. Y puedo hacer lo mismo con el otro, que es el cálculo de la mediana. Entonces, el cálculo de la mediana, como son niños y los niños también son 20 personas, tenemos que el total sería 20. 20 es par. Como es par, entonces hago lo mismo. 20 partido 2 es 10. Tengo que buscar el que le sigue también, o sea 10 y 11. Esa vendría a ser la posición que debo buscar, entonces voy arriba. Acá no, estoy con 3 apenas. Y fíjense que acá acumulé 13, por lo tanto acá se encontraría la mediana. Entonces como ahí está la mediana, entonces tengo que verificar ahora si es que el promedio está en ese intervalo. Recuerden que el intervalo donde está la mediana vendría a ser del 1,61 al 1,65. ¿Ya? ¿Qué pasa con el promedio? El promedio no es otra cosa que la suma de los datos dividido el total. Y estamos con los hombres. Entonces, 1 más 2 más 10 más 7. Estas son las frecuencias. Entonces es marca de clase lo que necesito acá por su respectiva frecuencia. La marca de clase que está acá por su frecuencia, etc. Y eso lo divido por la suma de las frecuencias que me da 20. Entonces, como aquí yo creo que nos va a faltar espacio, lo vamos a hacer acá. Promedio va a ser un algo dividido 20. Y recuerden, marca de clase por frecuencia, marca de clase por frecuencia, marca de clase por frecuencia. ¿Cuál es la marca de clase de la cual estoy hablando? Es el número que está en medio, o el promedio entre esos numeritos. En este caso, 1,53. En este caso, 1,58. Saco el promedio, 1,63. Y por otra parte tenemos 1,68. Y esos números los multiplico por su frecuencia de los hombres. Entonces fíjense, 1,53 lo voy a multiplicar por 1 más el 1,58 y así sigue. Por 2 más el 1,63 por el 10 más el 1,68 por 7. ¿Vale? Entonces, si uno hace este cálculo, debería llegar al respectivo promedio. Y aquí sí que tenemos un valor que es más o menos un poquito alto. Así que, a ver, me voy a apoyar con la calculadora. Ustedes también lo pueden hacer en papel. Y al hacer ese cálculo les va a quedar un número que es un 1,63. Lo tenía calculado por acá, 75. ¿Ya? Altísimo. O sea, un número que tiene muchos decimales, pero si ustedes se dan cuenta, el 1,6375 está en este intervalo. Por lo tanto, como está en ese intervalo, significa de que la tercera también es correcta. Lo que quiero recalcar acá simplemente es que ustedes, para sacar promedio, lo que hacen es dividir por el total de datos, pero la suma de arriba, marca de clase por frecuencia, marca de clase por frecuencia, marca de clase por frecuencia, marca de clase por frecuencia. Y después hacen el respectivo cálculo. Aquí salió un poquito más largo por el hecho de que los números son decimales, un poquito complicado de trabajar, pero la lógica termina siendo esa.
¿Sí? Si estás cansado, tómate un respiro, colócale pausa. Y después seguimos viendo más ejercicios. En la medida que va pasando esto, se va a volver un poquito más complicado, entre comillas. Va a haber un surtido de hartos ejercicios. La idea de que ustedes se vayan acostumbrando a todo tipo de tablas. Esa es la idea y esa es la misión al menos de este video. Que comencemos con lo fácil en esta primera parte y con lo un poquito más trabajado con la otra segunda parte. ¿Vale? Y la idea es darle todos los trucos para que los ejercicios les salgan así de rápido y la puedan contestar obviamente muy bien. ¿Ok? Así que vamos entonces al ejercicio número 6. Llegado entonces a este ejercicio en el cual uno lo mirará y dirá, chuta, ¿qué tabla? ¿Qué tabla? ¿Cuántos datos? ¿Cuántos números? ¿Qué es lo que es? ¿Qué cosa? Algunos se pueden llegar a traumar incluso viendo solamente esta tabla. Pero si ustedes tienen clara toda la mecánica que hemos estado trabajando hasta el ejercicio 5, que fue lo que hemos estado viendo, esta tabla deberían interpretarla muy bien. ¿Por qué? Si vamos parte por parte, y traté de optimizar lo que más pude el espacio, así que por eso las alternativas están un poquito pequeñas, pero la resolución generalmente va a estar centrada acá. Recuerden que estamos buscando las falsas, entonces vamos a desmenuzar todo. Número de primos, una respectiva frecuencia, y en este caso, bueno, son 5 personas que tienen entre 0 y 3 primos, 12 que tienen entre 3 y 6, 13 que tienen entre 9 y 12, etcétera, etcétera. El valor que tenemos acá es la marca de clase y el número que tienen al lado es XI por FI. XI es decir que es marca de clase y FI que corresponde a la frecuencia del intervalo. Entonces, ese 7,5 nace cuando ustedes multiplican el 1,5 por 5, el 4,5 por 12, el 7,5 por 16 y así sucesivamente. La tabla le entrega estos valores. Entonces, al entregarle estos valores y además al entregarle la suma, ese proceso tiene que ver con el cálculo de promedios. Por lo tanto, para calcular el promedio de todo esto, tenemos el 714 que es la suma de marca de clase por frecuencia, más marca de clase por frecuencia, más marca de clase por frecuencia, más bla 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 bla. Entonces la suma ya saben de que esto, aquí dice que es 10,2, vamos a ver. Entonces tendríamos que hay un 714, mucho mejor lo vamos a calcular aquí. 714 dividido el total. ¿Cuál es el total de datos? Entonces lo que podemos hacer aquí es hacer la suma de los datos y además podemos sacar de pasadita la acumulada, ya que nos pide después la mediana. Entonces la mediana la vamos a calcular por acá, para no hacer tanto espacio. Aquí ya mejor. Entonces, entre paréntesis 5 tenemos 17, acumulado 33 y seguimos. 55, 63... 68 y completamos todo con un 70. ¿Se fija? 70 que es el total de datos, por lo tanto ese 714 lo divido por 70 y si ustedes hacen el respectivo cálculo vamos a ver si es que nos da 10,2 y de hecho efectivamente le va a dar como resultado 10,2, así que la alternativa B al menos vendría a ser 100% correcta. ¿Sí? Este paréntesis, algunos me dicen ¿por qué? Bueno, 714 dividido 70 es igual a 70 71 es 1, me sobra 1 bajo el 4. 70 en 14 no cabe, por lo tanto eso es 0. Le voy a agregar un 0 que no está, por lo tanto voy a agregar una coma y me vuelvo a hacer la pregunta. 70 en 140 es 2, por lo tanto me aparece el 10,2. ¿Ya? Es por eso. Retomando el ejercicio, entonces podemos encontrar cuál es el intervalo modal. Y el intervalo modal lo único que necesita, como ya le he comentado, es identificar la mayor frecuencia, que es 16. Por lo tanto, esto de acá vendría a ser el intervalo modal. Y como es el intervalo modal, entonces la alternativa A también vendría a ser correcta, porque es lo que le dice, del 6 al 9. La mediana, para rematar lo que es la otra medida de tendencia central, son 70 datos. Entonces, al ser 70, ya sabemos que es par, por lo tanto dividimos por 2, esto es 35. Tenemos que buscar el 35 y el 36. Buscamos, no, aquí estoy casi, 33. Dado 34, 35 y está acá. Por lo tanto, en este intervalo, tengo lo que es el intervalo mediano. Es decir, la mediana está ahí, sí o sí. Es lo que me dice, por lo tanto, la alternativa C también es correcta. ¿Se fija? Eso es un repaso de datos agrupados, al menos con los tres medidas de tendencia central. Lo demás después es análisis, porcentajes, cálculos,
contar, etc. ¿Ya? Entonces, veamos qué pasa con el D. 40% tiene más de 2 primos, menos de 9. Más de 2, o sea 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero el 9 no me lo cuenta, porque es un entre. Entonces, aquí deberíamos contabilizar esos, es decir, el 12 con el 16, y hago mi regla de 3 simples, es decir, más de 2 primos menos de 9, esto vendría a ser 12 más 16, que es igual a 28, y al hacer regla de 3 simples tenemos 28, que es un porcentaje que no lo sé, pero lo que sí sé es que el 70 corresponde a un 100%. ¿Ya? Si ustedes hacen la resolución, es decir, 28% y lo dividen por 70, van a llegar a que la D es correcta. Por lo tanto, está obligado a que la E sea la falsa. ¿Pero por qué es la falsa? Veamos. Más de 18 primos. Si quiero más de 18 primos, aquí no cuento el 18. ¿Ya? Entonces, piénsalo bien. Más de 18, no cuento el 18. Este intervalo me cuenta el 18. Entonces yo tendría que contar de los 5 que tienen entre 18 y 21 y sacar los que tienen 18 primos. ¿Ya? Bueno, el detalle está en que, por ejemplo, si uno lo que hace es 5 más 2, 7, y el 7 es un 10%, que me aparece, pero el tema está en la lectura, más de 18, no lo cuento. Acá sí lo cuento. ¿Ya? Sí, aquí podemos colocar sí cuento al 18, acá no lo cuento, por lo tanto eso hace de que yo no pueda sumar 5 más 2, porque tendría que sacar, imagínense, todos estos 5 datos son 18. Entonces tendría que sacar el porcentaje de 2 de 70. Si hay uno que tiene 18 primos, tendría que contar 4 más 2, 6. Entonces va a variar. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, como aquí no lo cuenta y allá sí lo cuenta, entonces no puedo contabilizar estos números. Eso me inhabilita a de que ese 10% no tengo cómo calcular. Puede que sí, pero puede que sea menos también. Así que ese es el detalle al menos con este ejercicio. ¿Ya? Un ejercicio que le exige sacar harto, se le saca mucho el jugo por el solo hecho de que tiene de todo. Tiene las 3 medidas de tendencia central y además cálculo de porcentaje, que es lo que quiere medir la próxima prueba de transición. Así que mucho con este tipo de preguntas. Les dejo el ejercicio, recuerden que al menos ahí tienen los tips para que puedan reforzar al menos este contenido y estas salgan de una. ¿Ok? Así que nos vamos con el último ejercicio, así que vamos a ver. Y para ir cerrando, entonces tenemos lo que es este ejercicio número 7 correspondiente al DEMRE del año 2019. En este DEMRE nos vamos un poquito a los números y estos números en el fondo se van a mezclar con lo que son letras. Entonces aquí me están dando dos muestras, muestra A, muestra B, con una variable M en ambos casos. El dato vendría a ser el P, Q y R y su respectiva frecuencia 3, 5, 4 para el A. Y en el B tenemos P, Q y R también. Y sus frecuencias son 5, 3 y 4. Se pican 3, 5 y aquí 5 y 3. Aquí tengo más datos menores, aquí tengo mayor datos centrales. ¿Vale? Entonces, aquí lo que pide el ejercicio es ver cómo es el M y el N, si son iguales, si uno es mayor que otro, etc. Y cómo son las medianas de ambas muestras, si son iguales, una mayor que otra, menor que otra, etc. Entonces, vamos a hacer el análisis por separado. Por ejemplo, si yo quiero encontrar cuánto es la media aritmética, alguien lo puede sacar al ojo y decir que, por ejemplo, como aquí hay más datos que tienden a los datos mayores y aquí estos datos tienden a los menores, van a decir de inmediato que el M es mayor que el N. Y está excelente. Si ustedes quisieran hacer el desarrollo algebraico de esto, si el dato es P, entonces el promedio va a ser el siguiente. P por 3 más Q por 5 más R por 4 y eso dividido el total, que en este caso es 12. Por otra parte tenemos el promedio, que es igual a el P por 5 más el Q por el R, perdón, el Q por el 3 y más el R por el 4. Eso lo dividimos por el total, que en este caso también es 12. Muchas letras, y insisto, aquí va de nuevo al análisis de que aquí tienen más datos menores y aquí tienen mayor cantidad de datos centrales que tienden al mayor. Por lo tanto, viendo esto, se van a dar cuenta de que el dato de acá es mucho mayor y el dato que tiene acá es mucho menor, al menos que el promedio de la primera muestra.
Entonces esto quiere decir que el valor del m es mayor que el n. ¿Sí? Eso es la primera deducción que uno saca cuando uno saca los promedios. ¿Qué hace marcando ocupado? Puede ser. Si ya el último recurso para este tipo de ejercicio es que como las letras le complican mucho, entonces si quedaste marcando ocupado, date números. Te puedes dar números y decir, ah bueno, el P vale 1, el Q vale 2 y el R vale 3. Y este 1, 2 y 3. Como me dice que el P es menor que Q y menor que R, entonces tomo esos valores, los reemplazo ahí y te vas a dar cuenta igual de que el primer dato es mayor y el otro menor. Si es que lo prueba con números. Entonces lo puede hacer al ojo, así a simple vista, que es lo ideal. Hace la expresión algebraica y ahí te va a dar cuenta de que efectivamente la ya es mayor. Y si no te das cuenta, último recurso, si te cuesta mucho matemática, entonces puede darte los números. Si te dan los números, entonces va a salir el ejercicio por sí solo. ¿Bien? Después tenemos, para finalizar el ejercicio y este video, tenemos lo que es el cálculo de mediana. Y la mediana aquí dice que es S y aquí es T. Veamos qué pasa. Para la mediana, lo de siempre, acumuladas. Entonces acumulado tengo 3, 8, 12. Y aquí acumulado tengo 5, 8 y 12. ¿Vale? Es 12. Entonces 12 lo divido por 2. Eso es igual a 6. Y además tengo que buscar el dato 7. En el caso de acá, lo mismo. Esto es un 12 partido 2. Por lo tanto tengo que buscar el dato 6 y 7, la frecuencia acumulada. Acá no, acá sí. Acá no, acá sí. ¿Qué tenemos? Que la mediana en este caso corresponde a Q y la mediana en el caso de la muestra B también es Q. Por lo tanto, eso hace que tengamos como resultado el Q, esto hace que tengamos como resultado el Q, por lo tanto se van a dar cuenta que estos son exactamente iguales. Como son iguales, entonces el S y el valor del T vendrían a ser completamente el mismo valor. ¿Cuál es ese valor? Q. Insisto, es el dato central que está aquí cuando se ordenan estos datos de menor a mayor. ¿Vale? Si quedó mucho la duda, otra de las cosas que podría haber hecho, también esto con un paréntesis, si quedase marcando ocupado también, fíjense, en el primer caso, no sé, por la muestra A, lo voy a hacer aquí, tengo el P, el P, el P 3 veces, el Q 5 veces, 4, 5, y el R 4 veces, 2, 3, 4. Mediana es dividir mitad y mitad, o sea 3, 4, 5, 6, aquí divido por la mitad, por lo tanto aquí estos valores del Q saco los promedios. Esa es mi mediana, el promedio entre Q y Q. Y para el otro caso se puede hacer lo mismo, 3, 4, 5, hay 3 valores de Q, hay 4 valores de R. ¿Cuál es la mediana? 3, 4, 5, 6, aquí tengo que sacar el promedio de S y ese dato central, también es Q. Por lo tanto se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿ya? De esa forma, esto un poquito ya más pera y manzana, pero igual lo puede hacer si es que le cuesta mucho matemática. ¿Ok? Entonces con este ejercicio estaríamos dando por terminado la primera parte de esta guía, que comprende resolución de ejercicios con tablas en datos agrupados. Y bueno, un ejercicio que ahí fue un dato simple, pero el foco es analizar tablas, lo fácil. Después ya viene lo que es un poquito más trabajado, como son los próximos 6 ejercicios que vienen a continuación. Así que si te gustó el video, le puedes dar like a este, le puedes apretar la campanita también para que puedas ver las notificaciones y avisarte cuando aparezca un nuevo video, la segunda parte de este. Y suscribirte si es que el canal es de tu agrado, y estaremos subiendo también mucho más material de utilidad para que se preparen muy bien en lo que es para la próxima prueba. Así que cualquier comentario quedo atento aquí abajito y nos veríamos entonces en un próximo video. Que estés súper bien.